Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación con tiempo y en persona. Estamos transmitiendo desde uno de los salones de ICARE y como siempre voy a partir leyendo una cita que tiene que ver con el entrevistado o el contertulio de hoy. Y es un poema místico, uno de los poemas místicos más extraordinarios, una de las cumbres de la poesía mística en español, del gran San Juan de la Cruz. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa ventura, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Lo leí completo, es un poema que no se puede editar ni cortar, es el alma que en la noche sale a buscar a Dios y se produce este encuentro amoroso entre el alma y Dios descrito de una manera poética única por San Juan de la Cruz y esta calma, esta paz, este deshacimiento final que a mí siempre me ha impresionado. ¿Voy a entrevistar a un poeta místico ahora? No, pero si a alguien que ha leído y le interesa la poesía mística, voy a entrevistar al creador, al fundador de una de las obras épicas más grandes que se ha hecho en Chile, me refiero a Coaniquem, al doctor Jorge Rojas Segers, médico cirujano, músico, también poeta, entiendo, y emprendedor social chileno, fundador de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado Coaniquem, y de muchas otras fundaciones. No puedo dar la lista porque es muy larga y si algo caracteriza al doctor Rojas es la multidimensionalidad de las actividades de su vida. Muchos se preguntan de dónde sacan energía para hacer todo lo que hace y ha hecho, entre ellos este verdadero milagro de Coaniquem. Bueno, y tal vez algo tendrá que ver esta poesía de San Juan de la Cruz, lo que vamos a conversar ahora aquí en persona. Jorge, un gusto de tenerte aquí en esta conversación. Es una tremenda oportunidad. Este programa lo aprecio mucho porque es un programa de los que no hay, en que uno es persona, no es cuña. Claro. A veces la cuña es utilitaria, es tener lo antes posible una noticia para cumplir una agenda. No estoy en contra de las cuñas, pero estoy diciendo que aquí tenemos la oportunidad de entrar más en profundidad, de corazón a corazón, no solo contigo, con los que nos están mirando. Y esa es la belleza de este momento, este encuentro más en serenidad, más en calma, más, yo diría, en silencio interior, que es lo que nos hace falta. Lo primero que te quiero preguntar justamente es sobre el silencio, porque yo sé que para ti el silencio es tremendamente importante. Bueno, San Juan de la Cruz, tú lo sabes, ¿no es cierto?, que habla habla de la música callada, la soledad sonora, dice, refiriéndose al silencio. ¿Cómo logras esos espacios de silencio con la multiplicidad de actividades que tienes que hacer como médico, como emprendedor, gestiones, reuniones? ¿Cómo se logra eso? Bueno, es una historia familiar. Yo aprendí a hacer oración, a hacer silencio de niño. Somos 8 hermanos, mi padre y mi madre, y teníamos espacios de silencio, de oración en familia. Cuando me casé con María Esther, mi esposa, coincidimos en que los dos buscábamos sinceramente la santidad. Buscábamos el silencio y buscábamos la oración. Y ella me mostró a San Juan de la Cruz. Mira, tu mujer. Mi mujer, María Esther Golzac. Y con ella hemos hecho un itinerario de descubrir al Señor
en el silencio, en la oración. Y después he tenido la suerte de tener acompañamiento espiritual en el monasterio benedictino de Las Condes, con el padre Gabriel Guarda y ahora con el padre Benito, el otro abad que ya falleció, el abad presente, con quien tenemos momentos de conversación. Ahí aprendí a rezar la liturgia a las horas, aprendí a hacer silencio, y después lo continué en Barcelona, en la medida que he ido conociendo a este grupo del padre Alfredo Rubio Castaldenas, en que trabajan el concepto de soledad y silencio como un método de espacio en que tú estás solo con Dios en tu cuarto, donde solo allí tú eres quien eres y no tienes ningún maquillaje, no tienes que mirarle la cara a nadie. Entonces, en esta vida de oración que me ha acompañado todo el tiempo, surgen estas emociones. De hecho, cuando quien nace en momentos de oración, cuando uno va descubriendo de que el niño está sufriendo, que yo no puedo ser ajeno a ese sufrimiento, que tengo que dar una respuesta pero que funcione. Una cosa es decir, ¿te duele? Sí, me importa, no basta. No puedes hacerlo solo, hagámoslo juntos. Ahí no sé cuál es que. Y digamos, el silencio hoy día es un bien escaso, es decir, vivimos un tiempo al revés, de agitación, de sonido y de furia, de ruido y de furia, como el título de una novela de William Faulkner, escritor norteamericano. O sea, es más difícil aún, es una tarea mucho más difícil conquistar, lograr esos espacios de silencio, esos bolsones de silencio, por decirlo así. Son fundamentales y yo los tengo todos los días en mi vida, los tengo siempre. Y son fundamentales. Ahí donde yo maduro, amaso, sí, germina la realidad que estoy viviendo, pero desde Dios. Lo bonito es mirar como en San Juan de la Cruz este cuadro de Dalí, que está puesto al revés, porque está mirando desde los ojos del Padre. De hecho, la pintura de todos los íconos de la iglesia oriental están hechos con una perspectiva invertida, en que las líneas del ferrocarril en vez de juntarse se separan, pues están hechos para ver desde Dios. Esa visión del mundo oriental que es maravillosa, tenemos que mirar desde los ojos de Dios. Y se ve de otra manera, porque veo que el otro es mi hermano, no es mi antagonista. El otro es una criatura de Dios, sujeto de enorme dignidad, que merece ser servido, pero de verdad, y no un servicio, por así decirlo, maquillado. Entonces, esa actitud la aprendí con mi mujer y con mis 7 hijos. Primera escuela del silencio, el hogar. Enseñar a hacer oración a mis hijos, enseñar a mirar el arte, a mirar la naturaleza, a plasmar esa belleza. Y creo que en la creación es Dios quien actúa. Él te pone en tu corazón una idea. Y tú lo que haces es continuar la obra creadora. Eso es lo más lindo. La obra creadora de Dios sigue en la belleza, sigue en la creación. Jorge, hablemos un poco de tu infancia. Me acabas de decir que eras el cuarto, entiendo, de 8 hermanos. Exacto. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde transcurrió? ¿Qué impronta queda de esa infancia tuya? Bueno, yo vivía en el centro de Santiago, estudié los padres franceses, igual que mis hermanos. Tuve la suerte de tener una muy buena formación, tanto humana como religiosa. Lo curioso es que estando en cuarto año de humanidades, hoy sería segundo medio, ingresé a la Facultad de Artes a estudiar guitarra clásica. La música en mi familia es muy importante. Doña Isidora Seges, que funda el conservatorio, es hermana de mi tatarabuelo. Y siempre rondó esta historia de los Seges y la música en torno a mí y yo me sentí muy identificado y estudié allí. Y me recibí dándome, digamos, mi recital de titulación en la sala de Isidora Seges. Eso no lo dije en mi presentación, debía haberlo colocado, ¿no? Que no solamente es médico cirujano, emprendedor social, sino que has hecho una carrera musical. Entonces, claro, ¿qué pasó? Yo me recibí el año 72 dando ese concierto y eso era parte de la vida de la tertulia musical que hacíamos en mi casa. Nosotros teníamos una casa en Santiago y una casa de campo en Macul. Y esa casa de Macul prácticamente todas las tardes se hacía una tertulia de canto. Y que venían amigos a cantar y a tocar debajo de un árbol grande, que era un algarrobo. Allí empecé a atreverme yo a tocar guitarra, a hacerlo como podía, hasta que estudié ya formalmente la música. Entonces, ese espacio de la adolescencia, del colegio, tuve que arreglármelas para estudiar guitarra, estudiar el colegio y después poder entrar a medicina. Entonces, al final yo estuve en las 2 carreras simultáneas. Yo me recibí en el año 74 de médico. Y ahí aprendí la disciplina de trabajar seriamente. Y eso de trabajar seriamente significaba ser capaz de afrontar lo que había que hacer y hacerlo bien, pero con calma. Ya había esa fase de oración que te da la serenidad para enfrentar distintas situaciones que había que vivir. Y eso es muy lindo. ¿Y de dónde viene la vocación médica?
Por mi pediatra. Y una vez me enfermé y mi papá trabajaba en la Caja de Empleados Públicos de periodista y había un sistema de medicina domiciliaria. Llegó un doctor que era una persona encantadora, el doctor Simon. Y él se entusiasmó y me tuvo mucho cariño. Y una vez que me enfermé, fue a visitarme y me trajo de regalo un dominó. Eso me marcó tanto. Yo dije, este hombre está cerca de los enfermos, mejora a los enfermos, me gustaría ser como él. En mi familia no había ningún antecedente de médico. En cambio, la María Esther tiene un montón de antecedentes. Ella es médico, nos conocimos primer año de medicina. Muchos médicos famosos, ilustres, varias generaciones. En cambio, yo era la primera en mi familia. Y eso me llevó a mí a pensar ser médico. Mis compañeros del colegio me decían, pero tiene que ser o médico o músico, no puede ser las dos cosas porque esto no funciona. Yo no sabía que Dios se equivocaba cuando te daba los talentos. Le dije, si me dio los dos, yo tengo que desarrollar los dos. Y eso es lo que yo tengo que hacer, porque soy feliz haciendo las dos cosas. Bueno, al final hice las dos cosas. Y esa figura del médico que va a la casa, que va a visitar al enfermo, a ver, esa figura del médico ha ido desapareciendo aparentemente en el mundo médico de hoy. Pareciera que más bien prima la figura del médico más exitoso, que hace una carrera más personal, etc. ¿Qué ha pasado con el médico en la historia de Chile, digamos? Mira, mi mujer es de esas personas que a pesar de que se jubiló, trabajó como cardiólogo en el Hospital Militar, en la Clínica Santa María, sigue yendo a visitar los pacientes más antiguos que dependen de ella. Mis 3 hijos menores son médicos, por lo que vieron más en ella que en mí, yo creo. Mi hijo menor, Martín, acaba de terminar su beca de cardiología. Y es de esas personas que la gente que se atiende con él quiere seguir atendiéndose con él. Porque tiene ese efecto de entregarle amor a la persona. No ser ese superhéroe que está por arriba, que habla un idioma difícil. Entonces, yo creo que hay muchos médicos con gran vocación humana. En Cuaniquem se vive eso. Se atiende a la persona por ser quien es, no cuánto tiene. De partida no se cobra en Cuaniquem. Entonces, la actitud que tenemos de mi trabajo profesional, del trabajo de la gente en Cuaniquem, es de una entrega amorosa y eficaz a aquellos que lo necesitan. Y eso es muy lindo. De alguna manera, esa actitud amorosa es también terapéutica, es decir, es sanadora. O sea, se habla mucho hoy día, hay varias corrientes en la medicina narrativa, es decir, volver a recuperar esa dimensión terapéutica intangible, por decir, que se da en lo humano y que no es científica, entre comillas. Mira, hay una frase que te puede aclarar lo que pensamos en Cuaniquem. Esto está en el ADN de Cuaniquem, o sea, con 44 años de historia, nosotros vamos a ver qué somos. El ADN de Cuaniquem, que tiene un modelo biopsico socio-espiritual y no biopsicosocial. El modelo biopsicosocial es reduccionista, ve al paciente como un cliente. Cuando se agrega el componente espiritual, tú estás viendo en él un sujeto trascendente, hijo de Dios, que merece ser servido por ser él quien es y no cuánto tiene. Y de ahí surgen 7 características propias del quehacer de Cuaniquem, que son las que yo mismo descubrí en mi vida profesional y que fui poniendo como impronta en Cuaniquem, y que son muy lindas de revisarlas. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos y cuáles son las virtudes que hay que potenciar para construir esta verdadera cultura de amor en una institución? Porque el amor está muy manoseado. La gente cree que es un sentimiento, y es mucho más que un sentimiento, es el comienzo de una realidad. ¿Hay algún médico o maestro médico que tú admires que haya sido importante en tu formación o que a lo mejor no siendo tu maestro directamente te haya marcado como médico? Sí, el doctor Arturo Jarpa. Arturo Jarpa era tío de mi señora y fue profesor nuestro en medicina, y él tenía una frase fantástica: el médico droga. ¿El médico droga? ¿Qué significa? Yo puedo al paciente darle una medicación, hacer una serie de cosas, pero él no se va a recuperar completamente de lo que tiene, va a quedar algo. Yo como médico, con mi persona, debo intentar completar aquello que él no pudo recuperarse por los medios habituales de tratamiento. Ya era un inicio de esta visión biopsicosocio-espiritual. Él era un hombre de mucha fe, de mucha oración, y fue un gran profesor de medicina interna en la Universidad de Chile, después en la Universidad Católica y después en la Universidad de los Andes, con una vocación de servicio que el solo hecho de verlo examinar a un enfermo, de verlo atender a una persona, ya era un tratado de medicina. Con qué delicadeza lo hacía, con qué seriedad y con qué conocimiento. O sea, no basta aquí, y hay un cuadro de Picasso muy lindo sobre eso.
en que está un cuadro de los primeros tiempos de Picasso, que está una niña muriendo, y a la derecha hay un médico, que es su padre. Y a la izquierda hay una hermana de la Caridad, de la que creó San Vicente de Paúl, que está con un niño en brazo. Entonces decía, ni solo medicina, ni solo fe, pero sí las dos cosas. Si no, el enfermo no sale adelante. Un sentido trascendente del sufrimiento y un sentido real de medicina basada en la evidencia, con comprobación, con terapéutica eficaz, pero no basta eso. Falta el segundo elemento. Y eso es el aspecto espiritual que tiene Juaniquén y que ha desarrollado como parte de su programa. ¿Y esto tiene alguna afiliación? Porque uno tiene la idea de que había en Chile hubo una generación de médicos humanistas, de médicos que iban más allá de especialidad, y que se ha ido perdiendo en la especialización. ¿Qué piensas tú de lo que ha pasado con la formación en medicina? ¿Se ha perdido esa formación? No te creas. ¿Esa amplitud o no? No. ¿O tienes una visión más optimista? Mucho más optimista. Varias universidades han desarrollado el concepto del sello. La Católica tiene un programa del sello, la Universidad de San Sebastián tiene un programa del sello, la Universidad de los Andes también, otras universidades tienen el sello, que es como la identidad. Esa identidad busca ir más hacia el humanismo, a ver al ser humano en toda su totalidad. Entonces, este concepto del sello, de acercarse a la persona por ser el quien es importante, pero en Juaniquén hay un paso más profundo, que es el sentido redentor del sufrimiento. Juaniquén son 7 organizaciones distintas. La gente sabe de Juaniquén como un solo nombre, pero primero sale la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, cuyo nombre es Juaniquén. Después nos damos cuenta de que la atención de los pacientes era muy importante, construir un hospital, un centro de rehabilitación era muy importante, pero teníamos que tener medios económicos para hacerlo. Y creamos la Fundación Juaniquén. Aquí Juaniquén es un nombre de fantasía. Y es la entidad que financia lo que nosotros hacemos, pudiendo tener gratuidad. 145.000 pacientes atendidos sin cobrarle nunca un peso a nadie, de Chile y de 20 países de la región. Estamos hablando de una cosa que es real. Pero después vino la Confraternidad de Cristo Flagelado, dedicada al sentido redentor del sufrimiento. Que es una historia muy linda, cómo llegamos a crear esa entidad. Nosotros estábamos trabajando los esbozos, un programa pastoral con una religiosa alemana que venía a ayudarnos, no sabíamos mucho lo que teníamos que hacer. Y un buen día ella llega con una imagen, una talla producida en Alemania, cerca de Steingaden, en Wies. Esa imagen es una imagen de Cristo flagelado, hecha en madera, una obra valiosa. Esa imagen era Cristo flagelado sufriente. Y la llevó a Juaniquén. Yo me asusté mucho, porque tenía un pequeño oratorio y dije, los niños van a arrancar con esta imagen. Puede ser una imagen, claro, fuerte, aterradora. Bueno, resulta que la pusimos allí y yo dije, mire, vamos a mirar cómo reaccionan los niños. Una cosa es su gusto estético, su gusto religioso, otra es el mío y otra cosa son los niños. Y empiezo a observar, y en ese momento el oratorio estaba justo al frente del box en que yo atendía a los enfermos. Me voy dando cuenta que empiezan a entrar los niños, mucho más que antes. Les traían flores, les traían monedas de $1. No entiendo nada, decía yo. Y después empecé a conversar con los niños, tratar de entender por qué. La explicación es que se sintieron igual que él. Habían sangrado igual que él. Habían sufrido igual que él. ¿Eran niños quemados? Niños quemados. Claro. Entonces, justo llega un benefactor que nos ofrece construir una capilla en Juaniquén. Y decimos construir el santuario de Cristo flagelado. Y los niños siguen entrando al santuario, siguen a buscar ese espacio de paz, porque tenemos todo un programa pastoral para ayudarlos a ese sentido. Hay un tema interesante y profundo, y es el tema del dolor y el sufrimiento. Porque una cosa es el dolor físico. Exactamente. Pero el dolor físico te puede llevar al sufrimiento moral o al sufrimiento interior, ¿no? Un sufrimiento que sin sentido. ¿Qué has aprendido tú del tema del dolor y el sufrimiento viendo tantos niños quemados, tantos casos difíciles, duros, dramáticos? ¿Cuál es tu experiencia, no teórica, pero del dolor y el sufrimiento en el ser humano? Es tan importante que el sufrimiento es un misterio. Un misterio que nosotros nunca vamos a terminar de penetrar, pero que es parte esencial de la existencia humana. Hace más de 25 años estamos haciendo encuentros con 5 religiones para que ellos nos enseñen cómo desde su tradición le dan una respuesta al sufrimiento. Está anglicano, luterano, ortodoxo, está también la comunidad judía y, por cierto, la Iglesia Católica. En esos encuentros hemos ido aprendiendo, sacando lo mejor de cada tradición sobre el sentido del sufrimiento. Y una de las cosas que más me impresionó una vez que trajimos una doctora en filosofía de Salamanca, que dijo lo siguiente: ¿qué pasaría si tú fueras, y todo perfectamente bello, perfectamente perfecto,
inteligente en toda tu totalidad, sin ninguna enfermedad, y todos fuéramos iguales, no tendríamos identidad. Justamente nuestra identidad son aquellas carencias de lo que no tenemos. Y ese es el origen del sufrimiento, una carencia. Por tanto, es indispensable a la naturaleza humana aceptar que el sufrimiento es parte de su realidad, porque es su identidad. Sin ese sufrimiento yo no tendría una identidad. Era una reflexión filosófica de una mujer de fe, pero fantástica, porque es como las dos caras de la moneda. Si existo, necesariamente voy a tener una cuota de sufrimiento. Entonces eso nos lleva a pensar qué podemos hacer. Recuerdo un niño que yo llevaba muchas veces, y sigo haciéndolo, ante la imagen de Cristo flagelado, le dijo, déjale aquí la pena que tú tienes. Pues lo llevaba al sagrario, donde está el Santísimo Sacramento, y le decía, pídele aquí la paz que necesita. Y después le dije a un niño, ¿qué pasó contigo? ¿Qué experimentaste? Mire, doctor, como que el sufrimiento se evaporó. Qué bonito. Qué cosa más linda, se evaporó. O sea, de alguna manera, cuando uno entrega ese sufrimiento, hay una gracia especial que hace que ese sufrimiento sea transfigurado. ¿Y cuál es la visión nuestra como médicos? Lograr la transfiguración del sufrimiento de nuestros pacientes. Por cierto, con la medicina de mayor calidad, con todos los elementos contemporáneos que tenemos, que los tenemos en Cuaniquem, son 600 personas que trabajamos en Cuaniquem. Pero esa transformación del ser humano es lo que hacemos. Ahora viene la pregunta, ¿y todos los que trabajan en Cuaniquem son católicos? No. Hay tanto de izquierda, de centro, derecha, como en Chile, pero todos siguen un ideario. Y ahí yo te decía al principio que habían 7 actitudes que son las que tenemos en Cuaniquem. ¿Cuál es el riesgo? La avaricia. Lo que sé me lo guardo para mí. Cuaniquem tiene que ser generoso. Y eso me imagino que en el mundo medio, que también es un mundo de ego, existe la avaricia. Lo primero, puede existir en... ser generoso. Segundo, el orgullo, la soberbia. Lo hago tan bien, cuidado. El médico Dios sería. Tiene que ser humilde. Bueno. Generosidad, humildad. Tercero, centrado en la familia. Que el papá sea papá, la mamá, mamá, el abuelo, abuelo, el hermano, hermano. Que se viva la identidad de la familia. Y eso es extraordinario como otro elemento. Nosotros fortalecemos la familia. El cuarto es el peor. La pereza. Lo hago mañana, lo hago a media, después lo termino. No, la virtud es la diligencia. Ahora y ya se hace y se hace bien de una. Y tú empiezas a crear un ambiente que funciona, de humildad, de generosidad, de apoyo a la familia. Después viene otro que es terrible, la envidia. ¿Por qué a este le Ese abunda resulta y a mí no? abunda. ¿Y cuál es? El amor, el servicio. Servir de verdad a las personas. El amor se expresa en el servicio. No es solamente un sentimiento, es un acto. Después viene otro que es terrible, que es el hedonismo. El goce sensual por el goce sensual. De ahí viene la templanza, ser señor de mí mismo. Saber pararme como tiene que ser. Y el último, que es muy normal, es la ira. Y la virtud es la paciencia. Saber que todo esto nos vamos a demorar, que nos vamos a caer, pero que requerimos de paciencia de unos con otros, pero que hay que volver a empezar en esta visión. Esa es la visión que tenemos en Cuaniquem, que está en el ADN de Cuaniquem, que hace que quien llega a trabajar a Cuaniquem se suma a esta manera de servicio. Y en Cuaniquem deben comportarse de esa manera. En su vida privada pueden hacer lo que quieran. Entonces eso nos permite tener una diversidad de personas que aportan desde sus riquezas distintas, de sus distintos puntos de vista, pero unidos por un ideario. Ese ideario está basado en estas 7 habilidades o actitudes que son para mí las centrales de Cuaniquem. Jorge, hablamos de sufrimiento, pero hay un sufrimiento que es más insoportable que cuando uno ve el sufrimiento de los niños, ¿no? Dostoyevsky decía que ese era uno de los sufrimientos más duros y que interpelaban incluso la existencia de Dios. Hay un personaje de Dostoyevsky que dice, yo no acepto un Dios que permita que sufra un niño. Y hay un poeta Rilke que dijo algo tremendo, si el sufrimiento de los niños no tiene sentido, nada tiene sentido. Bueno, tú en tus 40 y tantos años te has enfrentado al sufrimiento real, no abstracto, de niños, ¿no? A ver, hablemos un poco de eso. Aquí lo importante, y te agradezco la pregunta porque es la clave de esto. Tú no puedes decirle a un niño, no sufra. Es una estupidez, está sufriendo. Entonces uno debe ser capaz de sufrir con el niño. El concepto del médico-droga. Yo veo un niño... ¿El concepto de quién, perdón? Médico-droga, que habíamos dicho. Claro. Entonces, ¿qué hago yo? Si lo veo muy complicado al niño y a su papá, lo invito a mi oficina a tomarse un café. Que hable.
que se exprese, que tenga un espacio en que siente que hay un otro que lo está escuchando con atención, mirándolo a los ojos. No estoy contestando los WhatsApp mientras estoy haciendo eso, ni atendiendo el teléfono. Entonces yo creo que la actitud ante el sufrimiento, y lo estoy viviendo ahora que tengo un hermano gravemente enfermo, es estar presente, sin apuro, ser parte. De ahí viene la palabra compasión, compadecer, padecer junto con. El sufrimiento se enfrenta siendo parte de ese sufrimiento. Pero eso uno tiene un desgaste, por eso está la oración. En la oración uno redescubre toda la energía, esa capacidad espiritual que llamamos la gracia de Dios, que nos permite seguir sirviendo, recargar las pilas. Afuera nos contabas tú que veías que los monasterios eran eso, son grandes pulmones que insuflan dentro de la vida de la humanidad, aparentemente tan compleja, insuflan este componente de presencia que da paz, da serenidad. Por eso es que nosotros buscamos ser puentes de paz. Yo también me hice Rotario, porque Rotary tiene como misión crear situaciones de paz, puentes de paz, ayudar donde se requiera, desde distintas perspectivas, en este caso más filantrópicas, no tanto caritativas, como puede ser desde la fe religiosa que yo profeso, que soy católico. Entonces hay que buscar instancias en que uno pueda contribuir a la paz, al bienestar de las personas, usando los recursos que uno tenga. Sí, porque mucha gente, y he leído, he sabido de gente que trabaja contigo, dice, ¿de dónde saca? A ver, ¿cómo lo hace para estar presente con la cantidad de trabajo, de pacientes que tiene, de cosas que tiene que enfrentar? Presente en cada una de las situaciones. ¿De dónde saca energía? Es una pregunta, digamos, porque él es un ser humano y como ser humano obviamente que debe tener momentos de flaqueza. Mira, ¿cómo enfrenta esos momentos? Para mí hay una cosa intransable, la misa de cada día. Yo voy a misa cada día. Ahí yo llevo todo lo que viví, yo ofrezco todo lo que voy a vivir. Y el momento de acción de gracia es notable, ¿eh? Se me presentan las soluciones de lo que tengo que resolver. Es verdad, no estoy diciendo un mito. Dios actúa y habla en el corazón y te muestra cosas que uno no vería. De alguna manera abre tu inteligencia, ves opciones. Y lo segundo es escuchar, no estar aislado, estar en comunidad. Oír al otro, saber que el otro sabe más que yo. Eso es parte del concepto de la humildad. Saber que los otros, tengo un problema, lo converso con la gente con quien trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Yo no sé cómo hacerlo. ¿Qué se les ocurre? Y ahí aparecen las soluciones. O sea, primero, yo no tengo otras respuestas para todo. Segundo, pido al Señor que me dé las luces para hacerlo. Tercero, pido a los que me rodean, que están en ese problema, que busquemos juntos una solución. Y normalmente la solución no es la que yo había pensado, pero es la que hacemos y funciona. Pero en el fondo es así. Con Iken surgió así. Había miles de cosas que hacer. Yo no sabía cómo hacerla. Pedíamos esta ayuda y surge de pronto la claridad de cómo hacerlo. Se hace un poco el mono porfiado. Si no es por aquí, será por allá. Funcionó, damos paso. No es por aquí, será por allá. Y finalmente uno va construyendo una realidad, pero teniendo en consideración la opinión de otros. Y eso para mí ha sido una escuela de humildad. Dios nos dio 2 oídos y una boca, para que escuchemos más que hablemos. Y eso es bien importante como dinámica de mi vida personal, con mis 7 hijos, mis 26 nietos. Entiendo, Jorge, que tú entraste al seminario, quisiste entrar al seminario, pero luego dejaste ese camino, tenías que tomar una opción ahí. ¿Cómo fue ese momento? Estuve 2 meses y 13 días. ¿Ya? Yo estudié en los padres franceses, entré al seminario de los padres franceses, yo era un muchacho piadoso, tenía fe, creía que ese era mi camino, y el Señor claramente me dijo, no es aquí. En cuanto lo supe, me salí al tiro. Punto. O sea, si no es por ahí, es por otro lado. Y no me cuestioné. Ahora, ¿cómo lo supo? Es una cosa muy personal que tú sientes en el corazón y dije, esto no es, punto. Y después, cuando entré a medicina, primer día de clase, yo estaba pololeando. Conocí a mi señora. Ese día fui a terminar con mi polola. Dije, esta es la mujer de mi vida. Ah. ¿Y con esa mujer llevas cuántos años llevan juntos? Vamos a cumplir 50 años de casados. Imagínate, 50 años. Después me va a dar la fórmula. Me vas a dar la fórmula. El hecho que lo bonito es que hemos hecho una vida, crecimos juntos. Como te contaba, ella me introdujo en San Juan de la Cruz. Ella siguió un camino de formación desde la fe, yo seguí otro camino, más monástico, más benedictino, ella siguió en otra formación. Y nos hemos enriquecido. Estuvimos de acuerdo en no estar juntos con los mismos medios de formación, para enriquecernos el uno con el otro. Y eso ha sido fantástico. Yo todos los días tengo cosas importantes que voy aprendiendo justamente por tener
esta capacidad de tener varias aferencias, que llamamos en medicina, input dirían los computines, de ir recibiendo más. Y eso va siendo amasado, procesado en la oración. Jorge, y estudiaste cirugía, ¿no es cierto? Medicina, especialidad de cirugía. Los cirujanos son especiales dentro de los médicos. Requiere el cirujano tener un temple, enfrentar situaciones extremas, trabajar también con el dolor, con casos... A ver, ¿cuál es la característica, cuáles son, no sé si los dones o características especiales que tiene que tener un cirujano en el arte de la cirugía? Y normalmente el médico internista en los adultos o el pediatra en los niños es una persona que trabaja en un territorio de encontrarse con el enfermo, dialogar con él, buscar una solución que va a ser más largo, acompañarlo, que es lo que hace mi mujer y mis 3 hijos, que están en esa área. El cirujano es más resolutivo, realmente se enfrenta a un problema, busca una solución y tiende a ir, esto es lo que voy a hacer con él, conversarlo con la familia y realizarlo. Ahora, aparentemente sería una situación mucho más fría, más de carpintería, dicen algunos, pero no es así. ¿Es más frío el cirujano o no? No, porque, lo que yo me dediqué después de hacer la formación como cirujano pediatra y después la parte de quemado y cirugía de reparadora, a mí me entusiasmó el arte, es ser capaz de volverle la cara a un niño, de que esa mano pudiera funcionar, la restauración. Fue lo que yo hice. Otros se dedican a otras áreas de la cirugía que son muy necesarias. Entonces, la belleza ahí está en que tú puedes cambiar la vida de otra manera, pero también tienes que mantener el concepto de ir al encuentro de la persona, acompañarlo en su sufrimiento, a ser capaces de seguir. El caso de los quemados tiene las características de que es sumamente largo, pues la rehabilitación termina cuando el niño termina de crecer. O sea, estamos hablando de una situación que el niño crece, las cicatrices se recogen, se encogen. Hay que volver a hacer cirugía, después hay que hacer rehabilitación. Tenemos 16 especialidades para rehabilitar a ese niño, incluida todas las áreas de fisioterapia, de psicología, psiquiatría, la parte de pedagogía hospitalaria, porque los alojamos y les mantenemos el colegio, y el acompañamiento espiritual, que hace la confraternidad. Todo este conjunto son 16 especialidades que sacan adelante al niño teniéndolo al centro de todo esto. Y eso es lo más entretenido que hay, porque es mucha interacción. Y tenemos también toda una línea de investigación, una línea de docencia, una línea de prevención de quemaduras, que es un tema muy importante con el que tratar de que no se quemen los niños. Todo eso está dentro de este quehacer. Entonces, te diría, la parte quirúrgica es preciosa. Y tiene resultados, y a veces funciona y otras veces no funciona. Cuando yo entro a operar, ya no. Cuando operaba, hay que tener un plan B. Si esto no funciona, tengo que ser capaz de... Y ahí tengo un tiempo, tengo que resolverlo antes que salga el pabellón. Pero también una cosa de adrenalina, es interesante. A ver, la cirugía con niños en relación a las quemaduras, me imagino que ha tenido una evolución importantísima y tiene que ver también con la historia de Coaniquem en las últimas décadas, en los últimos años. La medicina ha avanzado muy vertiginosamente. A ver, ¿cuál es el antes y el después de la cirugía? ¿Qué pasaba con los quemados antes de lo que se hace ahora? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el hito, digamos, de eso? Cuando yo partí haciendo esto, quemados era un área más dentro de cirugía infantil. Y por tanto, ahí la competencia, ¿cuánto pabellón nos daban para entrar a operar? En la mayor parte del tiempo se consumía en lo que se llaman los aseos quirúrgicos, que era la limpieza en el pabellón de gran quemado. Casi no había espacio para hacer cirugía de reconstrucción, porque teníamos tiempos acotados y lo llenaban los casos frescos recién quemados. El resto tenían que sacar la hernia, la fimosis, la amígdala, la cirugía de distintos tipos, la traumatología. Por tanto, teníamos un recurso muy limitado. Era muy poco lo que se podía hacer en términos de cirugía de reconstrucción, pero no existía el concepto de rehabilitación, que fue el gran descubrimiento que gatilló el nacimiento de Coaniquem. ¿Cómo ocurrió esto? Estamos ya yendo un poco más atrás. Coaniquem nace en el año 79, estamos hablando del año 76. Yo asistí a un curso internacional que se dio en Santiago, en que vino un profesor argentino que explicó qué haría yo si tuviera un paciente que fuera muy, muy quemado y que estuviera fuera del alcance terapéutico. Y enseñó una fórmula quirúrgica de cómo sacarlo adelante. A mí me pareció sumamente interesante. A la salida me acerqué a hablar con él. Se llamaba Fortunato Benaim. Don Fortunato es un personaje importante en los quemados en América Latina. Y le hice 5 preguntas y las anoté. Eso fue el sábado en la tarde. El domingo vino un incendio. Se quemó un niño de 6 años, se le quemó toda la casa.
ingresó al Hospital Roberto Río en la noche. Yo llego el lunes en la mañana a pasar visita, como llamamos nosotros, ir a ver a los enfermos, y encuentro este caso. Me fui directo a hablar con el director del hospital. Yo era un mocoso. ¿Qué edad tenías tú? Piensa que esto fue el año 76, yo me recibí el 74, tenía 3 años. Tenía 30 y tantos años en ese minuto. Entonces me acerco y le digo, doctor, pasó esto. Bueno, yo creo que este niño se va a morir. Bueno, ¿y por qué no nos peleamos? Pues le dije yo, podemos hacer esto. Uy, pero es muy difícil. Al final me dice, hagámoslo. Y me autorizó. Finalmente hicimos ese procedimiento y el niño en 100 días estaba de alta en su casa. ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que, para entenderlo bien, el cambio de cómo se lo trataba antes y cómo se lo que hicimos fue injertos de donante cadáver que estaban empezando en ese minuto y logramos tener los suficientes injertos para poder cubrir a este niño para que no se le fueran los líquidos y no entraran las infecciones. Y con eso logramos mantenerlo con vida. Después lo empezamos a injertar con sus propias zonas que iban sanando y finalmente el niño estaba de alta. El problema era que hacíamos con las cicatrices, porque el niño era una sola cicatriz. Y iban a ponerse gruesas, se iban a retraer y ese niño no iba a poder vivir. Y ahí nos pusimos a estudiar. Nos dimos cuenta que estaba comenzando en el mundo una tendencia de rehabilitación de las quemaduras después de la fase aguda, que consistía fundamentalmente en ese entonces en apretar de forma sostenida las cicatrices, con un sistema que se llama presoterapia. Buscamos el apoyo de un amigo protesista, Guillermo Ibarra, que fue uno de los fundadores de Coniquem, que dijo, yo les puedo hacer esta prenda en el taller donde hago las plantillas. Y nos empezó a regalar las prendas. Después el doctor Ricardo Ayala, otro de los fundadores, empezamos a, digamos, hagamos un policlínico de esto, hagamos todas las semanas, juntémonos a ver estos enfermos, démosle esto a todos. Y empezamos a hacerlo. Fue una revolución esto. Entonces, una revolución. Y resulta que en un momento dado me llama el director y me dice, doctor, tiene que parar. No hay recursos. Y ahí yo le digo, doctor, ¿y si lo hago afuera? Usted me acompañaría para crear alguna cosa para hacerlo afuera. Y trabajamos integrados. Bueno, ¿cómo lo hago? Le pregunto a un cuñado mío, el marido mujer, de mi hermana Teresita, Sergio Domínguez. Y le digo, Sergio, quiero hacer esto, no sé, es hacer un centro de madre, no sé qué es lo que hay que hacer, no tenía idea. Oye, me dice, se puede hacer una corporación, yo te puedo hacer los estatutos. Y ahí él escribe los estatutos de Coniquem. Y eso fue pasando un tiempo en toda esta maduración, hasta que en un momento dado yo voy a Barcelona a hacer mi formación, tanto como músico como cirujano. Y al momento de regresar, yo regreso el 12 de marzo del año 79 y Coniquem comienza el 19 de abril del 79. Nos decidimos a hacerlo y yo le pregunto a la María Esther, bueno, ¿y vamos a hacer esto? ¿Vamos a hipotecar nuestra vida en esto? Sí, me dice. Wow. Jorge y Rodrigo, que era muy pequeñito, no se le podía preguntar. Entonces, para mí el tercer hijo es Coniquem. Después nacieron los otros 5 que se fueron sumando a esta dinámica y apoyando esta dinámica. Ahí, después de haber hecho su doctorado, no sé, su especialización afuera en España, ahí tenía 2 opciones, ¿no? Esto, seguir el camino de la medicina privada y el camino, una medicina comprometida, pública en el sentido amplio. Claro, y esa opción no es fácil. ¿Cómo fue? ¿De dónde saca los argumentos interiores para esa decisión? Ese fue justamente un momento de oración profunda. Decir, ¿qué quieres de mí, Señor? Yo me di cuenta que evidentemente Dios me había dado un tesoro en las manos y yo le digo, Señor, pero ¿y quién pone los medios? Y voy a hacer una infidencia aquí. ¿Ya? Él me dijo, yo pondré los medios en oración. Wow. Dijo, yo pondré los medios, lo único. Y bueno, si tú los pones, vamos. Si no, se acabará. Y así fue. Y los ha puesto 44 años. Sin sudor, con sudor. Sin esfuerzo, con esfuerzo. Con lucha. Fracasando, volviendo a empezar. Golpeando, siendo de repente juzgado como un loco. Todas esas cosas me pasaron, pero no me importa. Yo seguía adelante. Yo sabía que esto era algo que valía la pena. Y de hecho ya está funcionando. Tenemos 4 centros, Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt. 600 personas trabajando. Más de 145.000 pacientes rehabilitados de forma gratuita, más de 600 profesionales de América Latina y el Caribe capacitados en Coniquem. Ya es una realidad. Aquí hay un ejemplo interesante, doctor. A ver,
tú venías de un hospital público, la medicina Exacto. pública, y esa medicina pública no pudo en ese momento resolver lo que venía. Y ahí, desde afuera, y en colaboración, me imagino, con lo público, generas Coaniquem. ¿Cuál es tu reflexión sobre la medicina pública, el aporte de la sociedad civil, cómo se cruza, cómo juegan? Una mirada tuya me interesaría. Para eso es necesario ver la visión que tenemos en Coaniquem de la realidad, que es bien interesante. Hay tres sectores. El primer sector es el sector público, que tiene que hacer salud porque lo manda la ley. Tiene que haber un ministro de salud, tiene que haber un hospital público, tiene que dar servicio. Y lo hace bastante bien. Pero nunca va a poder abordar todo. Los quemados son un porcentaje pequeñísimo de la preocupación del ministro de Salud. Segundo, la medicina privada también es buena. Se hacen muy buenas cosas. Yo trabajé en la clínica alemana por muchísimos años. Me dedicaba a los quemados en la clínica alemana. Pero ahí lo interesante es dar este servicio, pero también tiene que haber beneficio económico, tanto para los accionistas o los dueños de la clínica, o como para los médicos. Entonces, es otro modelo. En cambio, en el tercer sector, que somos nosotros, el único foco nuestro son los pacientes con quemadura. Segundo, no tenemos nada. Como no tenemos nada, tenemos todo, porque me lo tienen que regalar y si no, no lo tengo. Entonces, un 25% del gasto viene de un convenio con el Ministerio de Salud. Trabajamos en forma integrada. El 75% lo pone el pueblo de Chile. 150.000 personas que dan un aporte mensual fijo, casi siempre de la cuenta RUT. Un promedio de 5.000 pesos. Gente sencilla. Ellos mantienen Coaniquem. Las tiendas solidarias, te comentaba que esta chaqueta la compré en una tienda solidaria, me costó 5 lucas. Bueno, las tiendas solidarias ya son 23. Estamos en varias regiones y la gente regala sus cosas de buen estado y lo atienden un par de personas contratadas y estos son voluntarios del barrio. Lo que me está diciendo, doctor, es que es fundamentalmente el aporte de gente humilde o anónima chilena la que sostiene Coaniquem. Sostiene Coaniquem. No hay grandes cheques de empresas, son rarísimos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú encuentras esta dinámica, tú dices, a ver, somos complementarios. Hacemos cosas que no podría hacer nunca el Ministerio de Salud. El nivel de especialización, el nivel de investigación de Coaniquem, el nivel de presencia en los congresos internacionales, el nivel de prevención de quemadura, lo que estamos haciendo, cambiando leyes, haciendo incidencia pública fuera de Chile y dentro de Chile. Eso no lo puede hacer el Ministerio porque tiene miles de cosas de que preocuparse, tiene otras cosas que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Coaniquem es parte de un sistema que trabaja en equilibrio con los tres espacios. Por tanto, Coaniquem se relaciona en un sistema muy horizontal con la autoridad pública, con la empresa privada y con las otras entidades sin fines de lucro. Y lo que buscamos nosotros es trabajar en armonía, integrándolo, invitándolo, en alianza. Coaniquem sin alianza no es capaz de hacer nada. Entiendo que una parte de los ingresos viene del reciclaje de vidrios. Sí. A ver, explíqueme eso. Bueno, eso fue notable. Nosotros estábamos desarrollando el proyecto de construir Casa Abierta. Casa Abierta es el espacio en que se aloja el niño con quemadura con uno de sus padres, recibe las 4 comidas, viaja gratis a través de LATAM o de Turbus, también del extranjero LATAM, y encima de eso le mantenemos el colegio con el colegio hospitalario. Es una maravilla. Entonces había que recibir a los niños, porque cuando Coaniquem parte éramos solo Pudahuel, después crecemos a la región metropolitana, pero cuando queremos hacer proyecto país, donde se alojan, decidimos crear Casa Abierta. Y en ese minuto se acerca una persona que estaba promocionando unos yogures en envase de vidrio y me dice, ¿podríamos poner la etiqueta de Coaniquem en el envase de vidrio? Para dar a conocer Coaniquem. Bien, le dije yo, ¿cuánto me vas a pagar por poner la etiqueta? ¿Cómo, me dijo? Si yo pensé que te estaba ayudando. No, pues le dije, la marca de Coaniquem vale. Sí. Y ese entusiasmo me dice, a ver, ¿cómo es la cosa? O sea, significa que podríamos... Sí, pues hay que hacer algo más. Y él habló con Cristalería Chile. Vino a ver el gerente de Cristalería Chile para que iniciáramos algo de reciclaje. Me dijo, quiero hacer un mes con una institución, otro con otra. No, dije, o lo hacemos con Coaniquem para siempre, o no tiene sentido, no podemos estar cambiando si no se distrae a la gente. Y ahí partimos con el reciclaje. Objetivo, financiar Casa Abierta. Inauguramos ese espacio y abrimos las habitaciones que nos alcanzaba con el reciclaje del vidrio. Y a la medida que fue creciendo el reciclaje, fuimos abriendo más habitaciones y se convirtió en un programa que al final terminamos financiando toda la operación de Casa Abierta con algo que antes era basura. Ahí empezamos nosotros el concepto de cuidado del medio ambiente ligado a la acción solidaria, que se ha completado con las tiendas solidarias, en que es impresionante lo que nosotros hemos logrado en términos de cuidado del medio ambiente. Fíjate que un blue jean, para hacer un blue jean se gasta una tina de agua.
La cantidad de millones de litros de agua que hemos evitado que se gasten por reciclar esta chaqueta, un blue jean, un pantalón, una camisa, es enorme. Estamos reutilizando cosas, dándole una nueva vida, vendiéndolo a bajo precio y aprovechando que la gente que no tiene acceso a un bien lo tenga en forma entretenida. Entonces, y a su vez dando espacio de colaboración, de encuentro. Esa dinámica de Ecuaniquén es muy virtuosa y nace de esta visión que hemos conversado al comienzo, de integrar, escuchar, buscar buenas experiencias y echarlas a andar. Y eso hace muy entretenido, Ecuaniquén, porque es muy variado. Así lo veo, muy variado. Sí. Requiere locura, requiere vocación, requiere entrega, requiere salto. Bueno, quisiera que habláramos un poco de la realidad de los niños quemados en Chile, tener una dimensión de este fenómeno. Usted dice, para el Ministerio de Salud son muy pocos, pero son muchos los niños quemados y sobre todo eran muchos antes de que apareciera Ecuaniquén. Vamos a explicar por qué. ¿Cuál es la realidad del niño quemado? ¿Por qué se queman los niños? ¿Cuáles son las fuentes principales de esas quemaduras? ¿Qué ha aprendido usted? ¿Cómo ha ido evolucionando eso en Chile? Hagamos una comparación 30 años atrás y 10 años atrás. Cuando iniciamos con Ecuaniquén, yo dije, tengo que tener una cifra. Cuando me inviten a una entrevista, ¿cuánto se quema? No puedo decir, no sé. Traté de construir esa cifra y era imposible, no habían datos, ni en los servicios de urgencia, ni nada. Y en eso la Universidad de Chile estaba haciendo un estudio en base a encuestas poblacionales en que logramos que nos metieran algunas preguntas de quemado. Y tuvimos la primera cifra. Es difícil no hablar de la metodología, pero una cosa seria. Y teníamos 162.000 quemados al año. Al año, es una cifra inmensa. Una cifra que causó escándalo. Nosotros empezamos a hablar, y esto fue parte un poco del posicionamiento de Ecuaniquén. Esto es un problema que hay que resolver. Pasó el tiempo y 10 años atrás dijimos, ¿por qué no vemos cómo ha cambiado la situación? Había mejorado el estándar de vida del país, las quemaduras están relacionadas con familias vulnerables, había mejorado la educación de la gente, por tanto suponía que iba a bajar, pero habíamos hecho prevención durante todo ese tiempo. ¿De qué sirve lo que hemos hecho? Tú no tienes un termómetro para saber cuánto cambió. En algunos casos tú sabes de inmediato el efecto, aquí no se son tan largos. Entonces hicimos nosotros un proyecto nuestro de una medición con la misma metodología. Y bajamos a 80.000 quemados al año. ¿Qué es lo que más impactó en esa cifra, Yo creo ese cambio que tan grande? la acción de prevención de Ecuaniquén y también la actividad que significó que el país tuviera un mejor estándar de vida, mejor seguridad para las familias. Pero esto se ha deteriorado con la llegada de los migrantes. Yo el otro día en una entrevista que me hicieron decía, bueno, yo creo que los migrantes están viviendo una realidad parecida a la que teníamos antes del nacimiento de Ecuaniquén. Están viviendo hacinados, están viviendo en situaciones muy precarias, con mucho riesgo de quemarse por líquidos calientes, por el fuego, electricidad. Entonces, estamos ahora buscando hacer una investigación específicamente de los adolescentes y los migrantes para entender más ese fenómeno. O sea, la línea de investigación epidemiológica es muy potente. Ahora, en base a esto, ¿cómo se distribuye la quemadura? Sigue siendo el líquido caliente la principal causa de quemadura en este momento. Y en esto tenemos datos duros, porque Ecuaniquén tiene una ficha médica electrónica, la única en el mundo, dedicada al tratamiento de las quemaduras, en que tenemos datos duros muy serios que nos permiten tener un análisis epidemiológico de lo que está pasando, pero de los que llegan a Ecuaniquén. Es así como estamos iniciando ahora, algo conversábamos afuera, esta campaña del fuego transparente. Y les cuento, porque Ecuaniquén tenía una campaña muy conocida, que es la No Más Fuegos Artificiales, del 6 de diciembre al 6 de enero. Cosa que hemos tenido un cambio brutal en términos de bajar la cifra de quemados por fuegos artificiales en ese periodo. Ahora iniciamos esta otra del volcamiento del hervidor. Porque ocurre que el hervidor, nadie tiene conciencia que es tan peligroso. Al usar fuego transparente, todo el mundo sabe que el fuego quema. Y explicamos en la campaña que este fuego transparente es el agua hirviendo que está en el hervidor. Que si yo tiro el cable del hervidor o el niño se le da vuelta el hervidor, se va a quemar de la cabeza hasta la punta de los pies. Va a tener alto riesgo de hospitalizarse, va a tener un tratamiento dolorosísimo, larguísimo, con injerto, y va a estar 20 años en Ecuaniquén en rehabilitación. Entonces, ese es lo más importante. Por eso aprovecho de contar que estamos en esta campaña que esperamos cada año volver a reeditar durante este mes del fuego transparente. Ahora, todos estamos con ese riesgo al interior de nuestras casas. Eso claro, es bueno entonces, saberlo, ¿qué ocurre? ¿no? Lo que estamos pidiendo es que tengan un termo al lado. Tú destapas, digamos, el termo, echas el agua del hervidor, cierra esto y bota el resto y deja el hervidor vacío. Y el termo te lo lleva a la mesa. Y ahí te sirve el líquido caliente. Esa es la principal causa. Segundo, objetos calientes. Las manitos en la estufa,
las manitos en la puerta del horno, tuvo escape de la moto en el verano. Después vienen fuego, electricidad y ya muy pocos fuegos artificiales, porque ha bajado bastante. Entonces, esta campaña pretende poner en el invierno, cuando hace más frío, el acento en una causa que nosotros queremos bajar. Estamos pegados, no hemos logrado que baje eso a pesar de toda la prevención que hemos hecho, todos los cursos que hemos hecho a lo largo del país. Entonces, es bien importante esa campaña para evitar las quemas por calentamiento del viento. Ahora, la lucha con el tema de los fuegos artificiales es impresionante, pero hoy día ha cambiado mucho, pero ahí tu papel ha sido muy importante. Cuéntanos un poco cómo los avances que lograron, el cambio en la legislación y también una pelea que se está dando a nivel internacional, no solamente a nivel de Chile. Eso. Cómo cambiar la mentalidad, porque antes los juegos artificiales, yo me acuerdo cuando niño haber participado irresponsablemente, digamos, incluso con mis padres, en la calle, con los vecinos, jugando con los fuegos artificiales y expuesto a una tragedia. Porque... Claro, nosotros hemos tenido mucha información de los pacientes que llegan a atenderse. Y de pronto notamos que estaban llegando muchos quemados por fuegos artificiales ya a partir del 6-7 de diciembre. En esa época los fuegos artificiales eran Año Nuevo y Navidad. Ahora hay otro fenómeno paralelo que no voy a pronunciar, que más bien se refiere a violencia. ¿Fuegos artificiales narcos? Claro, ese es otro tema. Pero es un mundo. Claro. Pero hablando de los niños y de este periodo de Navidad, empezamos a hacer una cosa que se llama vigilancia epidemiológica. Pedimos a los servicios de urgencia públicos y privados que de forma voluntaria nos llenaran un formulario de cómo se quemaba un niño, dónde se quemaba, qué fuego artificial, con qué se quemó. Y tuvimos muchos datos. Esos datos los mantenemos hasta ahora. Todos los años se repite la vigilancia. Y nos dimos cuenta que iban subiendo, hasta que el año 99 murieron 2 niños por fuegos artificiales. Nosotros ya estábamos generando mucha información y mucha rabia en la gente por las quemaduras por fuegos artificiales. Ahí el Ejecutivo se puso las pilas, fuimos al Parlamento y se aprobó por unanimidad de ambas cámaras la ley 19.680 que prohíbe el uso, compra, adquisición, tenencia de piezas y partes, o sea, todo lo que se pueda figurar con fuegos artificiales de uso personal. Y se regula los espectáculos pirotécnicos. ¿Qué pasó cuando se promulgó la ley? Año 2000, 1 de agosto. Fue el presidente Lagos a promulgar la ley en Cuaniquem. Su ministro de Salud era Michelle Bachelet, su primera aparición pública fue en Cuaniquem. Sí. Fue notable eso. Estaba Andrés Saldívar como presidente de la Cámara, o sea, estaba una delegación de parlamentarios, fue un hecho histórico en Cuaniquem. Cayeron en un 85% los casos de quemadura y se ha mantenido por 20 años en forma inalterable la cifra abajo. 5 años atrás me reuní con la Cancillería, con quien tenemos una relación fluida por el programa internacional, y le cuento, ¿por qué no hacemos de esto una buena práctica legislativa para exportarla? Le dije yo. Los otros países es un desastre, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México, lo que pasa en Ecuador, en Alemania, en Estados Unidos. 18.500 incendios por fuego artificial en Estados Unidos hace 2 años atrás, con pérdidas de millones y millones de dólares en Estados Unidos. Saquemos una ley modelo. Nos pusimos las pilas, me invitaron al comité a hablar en el Consejo Permanente de la OEA en Washington, presentamos el proyecto y la asamblea, de toda la gente que estaba ahí, por unanimidad dijeron, vamos a legislar. Se trasladó a la Asamblea General, que mandató al Comité Jurídico Interamericano de redactar esa ley. El comité dijo, sí, la redacto, pero con la ayuda de Cuaniquem, porque Cuaniquem es el que tiene los datos. Finalmente, en noviembre del año 21, la Asamblea General aprobó esta ley modelo. Ahora, todos los países del continente tienen que avanzar en ajustar su legislación por un acuerdo político y nunca regresar. Si yo estoy aquí como país, esta es mi meta, voy a llegar hasta aquí, pero no puedo retroceder. Y ahora estamos haciendo el lobby con los parlamentos para cambiar. Eso es incidencia pública internacional. Es lo que quiero decir. Tremendamente importante. Ahí hay un ejemplo, hemos criticado tanto la falta de políticas públicas, la demora en tomar decisiones. Aquí hay un ejemplo de buena política pública. Buena política pública. Y de incidencia desde Cuaniquem, un organismo de la sociedad civil. Bueno, eso es lo bonito. Bueno, fuera de eso hemos cambiado legislaciones de los hervidores, de las roturas de guatero, el volcamiento de las cocinas. Ahí vamos trabajando más bien con el INE, con el CERNAC, viendo aquellos productos que podemos mejorar la regulación y somos un ente de mucha incidencia pública. Pero ¿qué pasó? Que en esto se metió no solamente la Organización de Estados Americanos, también la Organización Panamericana de la Salud, y me llaman, tenemos una relación muy fluida, me dicen, doctor, ¿cuántos quemados hay en América Latina?
yo tengo una proyección de mis cifras, pero es una proyección que no tiene mucha base. Le dije, yo estimo que hay 6 millones de quemados al año. 6, impresionante la cifra. Entre Alaska y la Patagonia, pero es una cifra de una proyección que no tiene por qué ser así. Me dijo, ¿y no hay un registro latinoamericano? No hay. ¿Y por qué no lo hace? Me dijo. Bueno, le dije. Oiga, echándose otro tema encima de la espalda. Pero espérate, es que lo bonito fue, que porque la gracia es que podemos conversar esto, tenemos tiempo para hacerlo. Ahí vinimos el tema de cómo lo hacemos. Habíamos contratado en Coaniquén a 2 personas extraordinarias que venían llegando de Australia, marido y mujer, haciendo un doctorado ambos en salud. Y uno de ellos está a cargo de todo lo que es la subdirección de investigación de Coaniquén. Se llama Orlando Flores. Orlando me dijo, existe este registro entre Australia y Nueva Zelanda, se llama BRANS. Yo puedo hablar con ellos si nos quieren apoyar para decir cómo hacemos este registro. En América Latina, digamos. Para América Latina, para nosotros. Por otra parte, habíamos ya definido 6 países target en cuales íbamos a focalizar toda la acción de prevención, de capacitación, de una serie de elementos y también de promover la ley de modelo en 6 países donde teníamos las contrapartes más vigorosas, con líderes más fuertes en otros países que todos habían ya formado con nosotros. Entonces teníamos cómo enfrentar esto. Y en eso la OPS me dice, pero yo quiero poner un representante en tu comité. Perfecto. Pero necesitan una universidad católica. Y tenemos un experto de la católica, un experto de la OPS, estos expertos de BRANS, de Australia y Nueva Zelanda, y cada país tiene un miembro del comité que dirige, y yo presido ese comité, para establecer cuál va a ser el registro. Lo primero fue, hagamos un diccionario de datos. ¿Qué significa esto? Ponernos de acuerdo. ¿Qué significa quemadura de primer grado? ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Vamos a llamar tipo A, primer grado, segundo grado? ¿Qué nomenclatura? Cosa que entendamos todo lo mismo. Ese diccionario ya está hecho y aprobado. Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo financiamos esto? Hay que tener una plataforma. Postulamos a un fondo de una fundación norteamericana que no puedo dar su nombre porque todavía falta la oficialidad, pero ya está ganado el fondo para echar a andar este gran. O sea, vamos a tener un registro latinoamericano que madura en un servidor que va a estar en Puahual, en Coaniquén. Extraordinario. Con 6 países. Fíjate lo que significa esto. Me llama la atención que nunca lo habían nombrado a usted ministro de Salud. Habría sido un gran ministro de Salud. No, ¿sabes por qué? No, porque el tercer sector es tercer sector. Yo no tengo espacio en el primero ni en el segundo sector. Ni mi trabajo puede ser la plataforma para llegar al primer sector. Yo soy un fiel colaborador con quien es políticamente neutro. Hemos colaborado legalmente con todos los ministros de salud. Pero nuestra función es trabajar desde la complementariedad. Esa es la gracia de Coaniquén, del tercer sector. No hay ninguna ambición política porque nosotros tenemos relaciones con todos. Y fluidas y leales. Siempre ayudando a que las cosas salgan adelante. Entonces, en ese sentido, es muy bonita la pregunta, porque nosotros no tenemos un compromiso político con nadie. Estamos por apoyar siempre, y si tiene que ver con ayudar a los niños con quemadura, siempre vamos a estar presentes. Si nos piden ayudar en una cosa totalmente distinta, no es nuestro tema. Podemos compartir experticia, pero no trabajar en ese tema. ¿Qué pasaba antes con los niños quemados, los que no se podían hacer esta rehabilitación, que es la que usted explicó hace un poco? O sea, los miles y miles y cientos de miles de años a través de las décadas, no sé, siglo XX, siglo XIX, ¿qué pasaba con esos niños cuando crecían con estas quemaduras? ¿Qué pasaba con ellos después? Muchas veces nos han llegado niños con larga historia. Y la verdad es que cuando yo hice una rehabilitación cerca del evento de la quemadura, la evolución es súper buena. Me llegan pacientes con 10, 15 años de antigüedad, también los puedo ayudar. Pero la recuperación es mucho más pobre. Es más difícil la cirugía de reconstrucción, los resultados no son tan buenos. Y además que hay un tema de la recuperación psicológica, de la reinserción de ese niño en su mundo, en su colegio, de ser capaz de formar familia, de tener amigos. Entonces, el ideal es que lleguen lo antes posible. Quedaban así nomás, escondidos en el patio atrás de la casa. Habían ciertos niños que no se mostraban. Estos son uno de ellos. No se mostraban, estaban allí. Entonces, yo te diría, la gracia de esto es reintegrarlos a la sociedad. Que vuelvan a vivir y que sean aceptados por la sociedad. En el fondo esos niños, a ver, me gustaría que lo explicara un poco, o sea, el tema de la cicatriz, o sea, lo que se logró con estas nuevas terapias es mejorar la flexibilidad, ¿no es cierto?, de las cicatrices. ¿Qué pasaba con la cicatriz antes, para entenderlo bien? Mira, la cicatriz cuando se pone gruesa y alta, se pone dura como un cartón.
El ejemplo más bonito es la mano del niño. La mano que representa la palma, el 1% del cuerpo, cuando se quema, la palma va a la retracción. Es un niño que haga una mano en garra y no puede usar la mano. Si el niño inicia rehabilitación, sobre todo precozmente, esas cicatrices van a ser más blandas, más flexibles, pero el niño va a seguir creciendo y en algún momento dado le van a quedar chicas. ¿Qué hacemos allí? Cirugía. La mano no en posición, va a ser injertos, colgajos. Nueva rehabilitación para nuevas cicatrices. El niño está bien, pasan 3, 4 años, se vuelve a retraer. En mi experiencia he tenido que operar 6 veces a cada niño que se quemó al año de edad hasta llegar a los 20 años con su mano normal. Y se logra. Pero un esfuerzo larguísimo. Por otra parte, piensa una niñita que se quema los senos. Va a tener problemas serios con la lactancia o que se quema el abdomen en términos del embarazo. Entonces, hemos descubierto nuevas técnicas novísimas que tenemos en este instante, como el uso de un láser fraccionado de CO2, que es el único en Latinoamérica que adquirimos gracias a un donativo de nuestra fundación norteamericana, de lo que no hemos conversado. Hay un CONICET en Estados Unidos. Por supuesto, ¿no? Con 25 años de historia. Entonces, esta fundación, gracias a un gran benefactor, Lloyd Weisdorfer, que falleció, esposo de Carolyn Schatz, una de las directoras que hasta el día de hoy sigue siendo directora en California, hicieron un fondo, él dejó un legado al morir para Quaniquem, ellos engordaron ese legado en base a donativos a través de Quaniquem BCF y compramos el láser financiado enteramente por el grupo de California de Quaniquem BCF. Ese láser, ¿qué es lo que hace? A diferencia del láser que es el bisturí que corta, si tú tienes una superficie, por ejemplo, en el tórax grande, te hace muchas perforaciones como si fuera un pozo que llegan a traspasar la cicatriz. Y aparecen columnas de piel que le dan distensibilidad y se convierte en un fuelle y se suelta la cicatriz. Mejora también un poco el aspecto, pero ya no hay esa cosa dura que no te deja respirar. Y eso está siendo un éxito enorme. Tenemos hace menos de un año ese equipo funcionando y el resultado es extraordinario, porque hemos logrado hacer eso. La segunda cosa, ¿cómo sabíamos si el enfermo estaba mejor o peor? ¿Qué escribe en la ficha clínica? Mira, creo que está mejor, le duele menos, creo que la cicatriz está de mejor color, creo que está más suelta. Eso no sirve bien. Creo nomás. No, pues, claro. Entonces incorporamos un método nuevo, recién nacido como tecnología, que se llama Dermalab Combo, que es un equipo con un computador, con una serie de sensores que nos permiten medir elasticidad, rugosidad, son una serie de atributos que son números. Esos números van a la ficha y por tanto tú tienes una medición objetiva. Antes del láser le hago el Dermalab Combo. Tengo un laboratorio de cicatrices para eso. Hago el láser, vuelvo a medir y sé cuánto mejoró. Eso no existe en América Latina. Y ahora lo tenemos para los 4 centros. Acabamos de recibir una donación de los mormones que nos apoyan desde los comienzos. Y hemos logrado cumplir mucho equipamiento para el pabellón de cirugía y también un Dermalab Combo para cada uno de los centros regionales. Así que estamos avanzando en una tecnología que no tiene ningún país en América Latina. Eso está en Quaniquem. Y esto de que desde Chile podamos exportar a un país que es potencia, que es al revés, la mayoría de las cosas las importamos, claro. Los grandes avances, es un hecho bien notable. Claro. Cuéntame, esa experiencia de llevar a Estados Unidos el modelo de Quaniquem, porque en el fondo es eso, ¿no? Y lo que pasó con Quaniquem, te explico la función de Quaniquem en Estados Unidos. Cuando iniciamos, la primera etapa fue la comunal, Comuna de Pudahuel, la segunda metropolitana, la tercera país, ahí creamos Casa Abierta y vamos avanzando en la constitución de Quaniquem. Viene después que empieza a llegar el primer enfermo internacional, una niñita de 6 años de Mendoza, que hoy es abogado, casada, que llegó con su papá, que era un hombre con medios, tenía un laboratorio, una persona culta, era un rotario, y a ver si la podíamos ayudar. Se me acercan de la ventanilla, oye, esta niñita hay que cobrarle o no hay que cobrarle, porque es extranjera. Yo le dije, no sabía que porque vivía al otro lado de un cerro, tenía menos dignidad que un niño que vivía aquí, le dije. A ningún paciente extranjero se le cobra, punto. En ese acto, en el pasillo, apareció el programa internacional. Cuando termina la atención del paciente, se acerca Daniel, su padre, y me dice, pero yo tengo que pagar esto. No, no tengo que pagar nada. ¿Pero por qué? Porque aquí no se paga. ¿Pero y cómo? ¿Y cómo se financia? Y yo puedo traer más pacientes, los que quiera. ¿Pero cuánto? Los que quiera. Wow. Y él empezó a difundir esto y empezaron a llegar enfermos. Entonces en un momento dijimos, a ver, cuidado.
estamos regalando un beneficio, no sabemos si hay un fresco al otro lado, cobrando por mandar los niños, hagamos ordenadamente. De ahí pasan dos cosas. Vamos a hablar con el canciller, que era Insulza, el senador Insulza, y le digo, quiero hacer este proyecto, pero quiero hacerlo con Rotary. Yo soy rotario, tengo la posibilidad de que todos los clubes rotarios de los países que quiero actuar, que son 7, sean parte de esto. Necesito que el cónsul o el embajador y el rotario me ayuden a escoger el médico de enlace. Llegamos al programa internacional. Y me financió el viaje. Y echamos a andar el programa internacional. Pero ¿quién va a pagar ese programa? Entonces, el directorio dijimos, bueno, no es razonable que el pueblo de Chile, país chico, no con muchos medios, financie un programa continental. Y creamos Coaniquem BCF, hace 25 años. Esta entidad, que es increíble, tiene su sede en Washington, tenemos directores en San Francisco, en Atlanta, en Nueva York, en Washington y en Miami, que son todos voluntarios, no hay ningún empleado. Y este directorio se dedica ¿a qué? A vincularnos con todo lo que significa la investigación tecnológica, con las universidades norteamericanas, a generar fondos para financiar el programa internacional. Los pacientes que vienen a atenderse a Chile, los becarios que están ahora, hoy día tengo que ir a tomar examen a los becarios que se van hoy día, fueron pagados por Coaniquem BCF. Entonces tenemos todo un método de fundraising hecho en Estados Unidos por nuestros directores que nos permiten estar dando un servicio a un continente en que procuramos que el argentino de Estados Unidos financie al argentino de Argentina. No se da exactamente en esa forma lineal. Entonces, todos estos grants, por ejemplo, esto para financiar el de registro latinoamericano, fue obtenido por el Grupo de California. Entonces, es una forma interesante. Tenemos además un nivel de relación diplomática y política. Yo voy con mucha frecuencia a la Embajada de Chile o a los consulados y me reúno con los embajadores de todos los países y les cuento lo que estamos haciendo, con la OEA, con las Naciones Unidas. De hecho, Coaniquem es solo 2 entidades acreditadas en las Naciones Unidas, el Rotary Club de Santiago y Coaniquem, un departamento que se llama Civil Society Unit, en que yo tengo acceso a las Naciones Unidas y a su vez puedo proponer políticas públicas y trasladar información de la Naciones Unidas a la base. En base a eso es que cambiamos la legislación, porque teníamos el derecho a solicitarlo. Yo la verdad es que lo escucho y el asombro me crece, digamos. El asombro y la admiración. Qué entretenido, es muy entretenido. Aumenta. Yo me imagino que usted mismo, si mira hacia atrás de cuando recién partió con ese primer caso que salió del Hospital Sotero del Río y llegar a donde ha llegado. Roberto del Río. Roberto del Río. Le debe producir a usted mismo, me imagino, en algún momento asombro y emoción, pero y veo aquí un modelo que sería interesante que uno pudiera ver. ¿Qué puede uno sacar de este modelo, de lo que usted ha hecho, lo que ustedes han hecho con Coaniquem, a otras causas parecidas a esta la de los niños quemados, que uno pudiera replicar? ¿Cuáles son los elementos que uno pudiera enseñar o traspasar como modelo? Hemos hablado que esto nace en la sociedad civil, en colaboración con el sector público. ¿Qué se puede replicar de aquí? Hay muchas cosas interesantes. Primero, la forma de organización de Coaniquem. ¿Por qué Coaniquem resultó? Esa es la pregunta. ¿Por qué resultó? Ya, claro. Y ahí hay una historia que no hemos contado. No sé si nos queda tiempo. Pero por supuesto, bueno, aquí lo que más tenemos es tiempo. Bueno, aquí es un hecho muy interesante. En un momento dado, cuando nosotros vamos creciendo como Coaniquem, buscamos algunas alianzas. La primera alianza fue con la ESO Chile. ¿Te acuerdas de ESO Petrolera? Dueño es Standard Oil Company, esta que tenía noticiario en el canal. Bueno. El reporter eso. Claro. Llego a ellos con un proyecto de mejorar el pabellón de cirugía del Hospital Roberto del Río como el gesto antes de irme. Dije, dejemos esto aquí en el Roberto del Río. Pero después empecemos a construir en Pudahuel, donde ya habíamos conseguido un terreno prestado, después al final lo regalaron. Y la ESO se puso con la plata. Yo sabía que esa inauguración, Ralph Gassman, que era el presidente de Sochino, norteamericano, no iba a ir al cóctel, a tomar cóctel, iba a ir a mirar qué ofrecía Coaniquem. Yo tenía colgado en las murallas del cóctel el proyecto del paso siguiente en Pudahuel. Y me dice, ¿y esto qué es lo que es? El próximo paso, le dije yo. ¿Qué quiero hacer? Necesito construir 100 metros cuadrados de esto. Sí, me dice, ¿cuánta plata es tanto? Ya, me dijo, la tiene. Nunca más se fue la ESO hasta el día de hoy. Pasó a ser ExxonMobil, se fue la Exxon, siguió Petrobras y siguen ayudando en Estados Unidos. Qué raro. Pasa el tiempo, segunda alianza. ¿Cómo damos a conocer Coaniquem? Me aparece un primo hermano mío, Francisco Segers,
que era un publicista muy ingenioso. Sí, lo y conocí, que sí, Pancho, gran publicista. claro, crea la agencia Hermosilla y Cejes, trabaja por ahí, al final gana la licitación de DDB, una de las empresas más grandes del mundo de publicidad, se llama Cejes DDB. Y yo le digo, Pancho, ayúdame a armar una marca de Guaniquén. La segunda alianza, hasta el día de hoy. Cuando entramos con Cejes, eso Chile dijo, bueno, ahora se va a saber lo que estamos haciendo, sigamos ayudando. Paso tercero, Cristalería Chile, reciclaje. Y ahí viene, bueno, pongamos reciclaje en las estaciones de servicio. Aumentamos el tráfico en la estación de servicio. Empezamos a ganar premios en los festivales de Cannes por la campaña de reciclaje. CGDB empieza a crecer. Y así se fue haciendo alianzas que fueron creciendo. Son alianzas. Alianzas. Y la última esa es fue la clave. Rotary. Colaboración. Rotary, que nos financia todo el proyecto de Antofagasta y muchas cosas que han sido muy importantes. Cuando ya estábamos en ese estado de haber desarrollado una lógica, se me acercan dos personas que venían llegando de Harvard, que era un marido y mujer, que venían llegando a Harvard con la instrucción de escribir casos de estudio de Harvard, de modelos exitosos de filantropía. O sea, Guaniquén se convirtió en un caso de estudio de modelo exitoso de filantropías que fue Así estudiado fue. en Harvard. Así fue. Entonces escribieron el caso nuestro, yo tuve que ir a Harvard a mostrar el caso. ¿Y cuál era la lógica? ¿Por qué resultó Guaniquén? ¿Por qué el ExxonMobil no se fue? Bueno, ese caso de Harvard que se hizo, es que hasta el día de hoy se usa en Harvard, se usa en Bauer, en Houston, se usa en la Católica, se usa en la Universidad de los Andes, y permitió que el ExxonMobil tomara conciencia de la importancia de lo que estaba haciendo con Guaniquén. Tuvieron que escribir el libro de los 125 años del emprendimiento de John Rockefeller, que es fundador del ExxonMobil. Dedicaron una página a Guaniquén en ese libro. Chuta, dije yo. No pensé que le había dado tanta importancia. Pasa el tiempo y me invitan a celebrar los 50 años de DD en Nueva York, en el MoMA. Y me llega una invitación, black tie optional. Bueno, yo no tengo optional, me voy con mi ternito nomás. Llego allá y estaban todos los de la agencia. Le digo, ¿y ustedes van a ir con smoking? Pero claro, me dijo, ¿y tú? No, yo voy a opcional. No, me dijo, si los mozos son los que están de terno, tenés que comprarte un smoking. Me compro un smoking, llego al MoMA y estaban las 10 marcas más importantes de la historia de DB. Entre ellas estaba Guaniquén. Chuta, dije yo, esto no me lo esperaba. O sea, realmente se fueron dando situaciones en que Guaniquén fue siendo valorado más allá de lo que yo me figuraba. Y eso fue ayudando a que pudiéramos empezar a hacer acciones con mucho más fuerza, y eso nos fue ayudando de alguna manera a construir una marca de Guaniquén como una institución seria, responsable, que ha tenido un trabajo humilde pero con resultados. Pasó el tiempo y una vez que ya teníamos eso, decidimos crear Guaniquén BCF. ¿A quién ponemos de director en Estados Unidos? No conocíamos mucha gente. Bueno, mis amigos rotarios de California, ahí salieron dos rotarios. Pero apareció también el CEO de DDB, Keith Reinhardt, fue director nuestro en Nueva York. Y en Miami, Armando Pérez, que había sido presidente de la ESO de Chile y que asumió como director en Miami. Por tanto, teníamos el vicepresidente de marketing global de la ExxonMobil. El CEO, o sea, eran personas de un calibre impresionante. Y eso permitió que esta cuestión volara. Pero fue una consecuencia de una cosa detrás de otra. No buscaba, no es que nosotros hubiéramos empezado a hacer lobby como llegó, no, las cosas llegaron. Entonces, ¿qué digo yo a la gente? Atrévanse a soñar. Si yo no sueño, no tengo un proyecto. Ese proyecto, convérselo con su gente y olvídense que ustedes son los autores. Que salga lo mejor que tiene que salir, pero que no son tus ideas, son las ideas de otros. Y una vez que sale el proyecto, háganlo. Una vez que se hace, se crea un logro. Sobre ese logro se construye otra cosa. Pero aquí lo que nosotros hacemos es soñar. Atrevernos a soñar cosas más locas que se nos puedan figurar, a soñar. Porque eso nos permite tener ideas, tener proyectos. Y esto que estamos haciendo, conversar es la forma como salen las ideas. Claro, y tú eras muy joven. Muy joven. Cuando tú soñaste, ahí te iluminaste, fuiste iluminado. O sea, cuando tomaste esa decisión de sacar ese caso, llevarlo afuera, ahí partió. Ahí partió. ¿Ah? Ahí partió. ¿Ah? Y luego acabas de dejar la presidencia, entiendo, ejecutiva de Guaniquén y la va a asumir tu hijo. Me imagino que también es una decisión difícil. Tú dijiste, Guaniquén es mi hijo, es un hijo más.
es una vida entera dedicada a esto. Estás con energía, con ideas, como te veo, digamos, es impresionante. Es difícil dejarlo, es un acto de desprendimiento potente. ¿Cómo hiciste, cómo te trabajaste para lograr eso? La verdad es que yo llevo ya casi 18 años en la transición de Guánica. Porque hay un dicho que dice que un buen general sabe entrar y sabe salir. Cuando se entra a batalla, hay que decir cuál es el plan de retirada, porque de todas maneras hay que hacerlo. Yo tenía muy claro que esto no me pertenecía, que esto era un regalo de Dios, que no dependía de mí, pero que yo tenía que ser capaz de irme deshaciendo, el deshacimiento de San Juan de la Cruz. El desapego. El desapego, de ir entregando las cosas porque no me pertenecen. Entonces, hace 17 años atrás, creamos una fundación para un proyecto de investigación que si nos queda tiempo lo vamos a conversar, porque eso es muy interesante como innovación. Y ahí yo dije, voy a traer a puros directores jóvenes, que sea el semillero de los próximos directores de Guánica. Teníamos director de la corporación, ya gente con muchos años, el directorio de la Fundación Cuaniquén, que había nacido en el año 92, teníamos el directorio de la Confraternidad, que era el tercer directorio, y nace Cuaniquén Avances Tecnológicos, que podemos hablar después de él. Y ahí me decido poner pura gente joven, excepto un par de personas mayores, para que formáramos directores, a ver quiénes tenían potencial. Pasa el tiempo y nos decidimos crear la Fundación Educacional Casa Abierta Cuaniquén, que finalmente terminó siendo el sostenedor del colegio, y hacemos lo mismo. Yo llamo a las dos fundaciones jóvenes. Estos directores, algunos funcionan, si no funcionan, se eligen todos los años, al año siguiente se cambian. Pero los que funcionan van siendo traspasados a la Fundación Cuaniquén. Y de allí es el semillero para llegar a la corporación. Entonces, esta renovación de la gente, hemos regulado, por ejemplo, una mucha mayor cantidad de mujeres, hemos bajado el grupo etario, los directores, y hemos traído otra línea de pensamiento. Yo tengo directores entre la década de los 20 y los 30, y entre la década de los 80 y los 90, tengo todas las capas. Eso me permite un análisis y una comprensión de la realidad. Son 66 directores. Y en Estados Unidos tenemos directores de distintas nacionalidades, puntos de vista distintos, filosofías distintas, approach distintos. Esa riqueza que está en la definición estratégica de Cuaniquén es lo que hace que uno vaya haciendo esta transferencia. Hace 3 años atrás, en un verano, le dije a mi señora, a María Esther, es el momento que yo empiece a dejar la presidencia. ¿Y cómo lo vas a hacer? Yo creo que ya en minuto voy a hablar con las personas que eligen el directorio de la corporación, que es cada año, y le voy a decir, no voy a estar disponible en tal minuto para que me eligen. Escojan ustedes quién quiere que sea. Hay ciertos requisitos, tiene que ser socioactivo de Cuaniquén, tiene que conocer Cuaniquén, una serie de elementos. Y lo voy hablando uno por uno. Mi hijo Jorge llevaba 8 años trabajando en Cuaniquén a cargo de la Fundación Cuaniquén, que fue el hombre que generó los recursos de las tiendas solidarias, de una serie de elementos nuevos, del diálogo directo, que es la campaña de los socios cooperadores, y que se había ganado un peso y un prestigio bien ganado, además de ser pintor, como decíamos. Entonces, todos dijeron, Jorge, no hay nadie más que cumpla este requisito, que pueda estar dedicación con una completa y que conozca también Cuaniquén. Yo no dije nada. Llegué a la asamblea de socios, a la elección, y dije, bueno, ustedes saben, yo no estoy disponible, escojan a quien a ustedes les parezca. Unanimidad, Jorge. Y empezamos la transferencia, porque resulta que esa elección se hace a comienzo de marzo y el 1 de junio asume el presidente. Entonces, asumió el 1 de junio del año pasado, con mucho apoyo, con todos los directores comprometidos de apoyarlo, y lo primero que hizo, me dijo, papá, tú tuviste un plan viviendo los 40 años, que duró 5 años, en un plan estratégico. Yo voy a hacer el plan hacia los 50 años. Y voy a trabajar ese plan. Y conversó personalmente con las 600 personas de Cuaniquén. Personalmente. Una por una. Ahora, la pregunta... Y ahí lo que hizo fue que desarrolló un plan a dónde queremos estar cuando cumplamos 50 años. Y ahí hizo un plan estratégico y yo le dije, mi función ahora es sumarme a tu plan. Disciplinadamente. Y fuera de eso, yo mantuve esta parte de la parte académica de Cuaniquén, de la formación, y también la presidencia en Estados Unidos. Sigo siendo presidente de la Fundación Norteamericana. En eso estoy trabajando. Jorge, hablamos al comienzo de San Juan de la Cruz y hemos dejado los últimos minutos para conversar contigo de tu segunda pasión, vocación y dedicación,
que es la música, Así es. que la has tomado con la misma seriedad con que has tomado con Aniquem. Es interesante esta doble dimensión. Normalmente hoy día en un mundo especializado se piensa el médico sigue el camino de la medicina, el músico por el otro lado, pero antiguamente no era así. Los grandes humanistas tenían una dimensión científica, una dimensión humanista, en fin, los médicos también. Hablemos un poco de tu relación con la música. Y cuánto ha significado en tu vida esa música, y cuéntanos un poco tu historia con la música, así, lo más brevemente posible. Bueno, yo contaba en delante que tuvimos esta experiencia de hacer música en familia y también una tradición familiar de trabajar seriamente la música. Cuando yo entré al conservatorio tenía 14 años en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, y después que salí del colegio estuve 2 años dedicado a la música y después entré a estudiar medicina. En la música yo he tenido 4 líneas de trabajo que las he mantenido inalterablemente. La primera, ser concertista en guitarra y dar conciertos. La segunda, la docencia. Yo fui profesor titular de la cátedra de guitarra y tenía muy poquitas horas, 6 horas semanales, y logré titular 4 alumnos, que es un éxito, son 12 años de estudio. De esos 4, uno se murió de un cáncer muy precozmente y quedan 3, con quien sigo tocando y haciendo incluso un cuarteto de guitarra, que es la segunda dimensión. La tercera es la investigación. Y yo estaba en España haciendo mi invitación del gobierno español como guitarrista y mi práctica profesional. Me había dedicado a la música contemporánea, había publicado una antología de música chilena para guitarra, de música contemporánea. Y estando allá dije, a ver, ¿qué pasa con Chile? Siglo XIX, ¿tengo historiadores? Tengo historiadores. ¿Tengo pintores? Tengo pintores. ¿Tengo poetas? Los tengo. ¿Tengo escritores? Los hay. ¿Dónde está la música? No puede ser que la música comience el siglo XX. Y en eso me doy cuenta que en mi biblioteca tenía unas partituras que yo las había menospreciado. Me parecía una música de salón livianita. Llegué de vuelta y empecé a mirarla. Y era interesante. Era la música chilena que yo llamé de las tertulias chilenas del 900. ¿Cuáles eran esas tertulias? Brevemente cuéntanos, ¿qué es lo que pasaba ahí en el siglo XIX? 20 años finales del siglo XIX, los 30 años iniciales del siglo XX, la música se hacía en la casa, en el salón de la casa. El profesor de música venía a hacer la clase como un acto social, tomando el té. Normalmente eran mujeres las que tocaban y los profesores eran varones. Y le escribían composiciones a sus alumnas encargadas y publicaban eso. Se publicó mucho más música en Chile en ese periodo que todo lo que se hizo después en la historia de la música. Y empezaron a hacer publicaciones en distintas casas, como Kirsinger, como Brandt, Carlos Brandt, que tenían casas tanto en Concepción, Valparaíso y Santiago, casas editoras. Y empieza una profesión enorme. Descubrí 32 compositores chilenos desconocidos. Qué impresionante. Entonces empecé a tocar estas obras con mis alumnos, hasta que mi tarjeta de crédito llegó al límite. ¿Ya? 7 hijos, no podía hacer más domicilio, no tenía más capacidad. Pesco esto y digo, voy a hacer un programa de 8 días, 8 sesiones en la radio de la Universidad de Chile para vender la publicidad, pagar mi tarjeta de crédito y grabar parte de esta colección que tengo. Me fui al director de la radio y le planteo, era Cristian Vergara el director, y le digo, Cristian, quiero hacer esto, pero es que interesante, tiene el estudio máster, bueno, lo voy a usar. Vendí la publicidad, grabé los 8 programas, me pagaron 1000 lucas, saqué mi tarjeta de crédito, fui a darle las gracias y a despedirme. No, pues me dice, tú vas a seguir en este programa que es el mejor evaluado de la radio. Estuve hasta que 7 años estuve grabando todos los miércoles. Entonces hice toda una labor de difusión y de publicar mi investigación de la música chilena antigua y otras cosas que hice en España. También traje una música del siglo XVIII sacada de la Abadía de Montserrat. Y de hecho que una línea de investigación ha sido bien importante. Y finalmente está mi línea de composición, que es mi cuarta tarea. Yo ya tengo una cantidad importante, más de 200 obras de música docta escritas para conjuntos de guitarra. Ahí está el oratorio Subí al Monte Carmelo, con texto de San Juan de la Cruz. ¿Ese oratorio lo hiciste en base a la poesía de San Juan de la Cruz? Está hecho sobre la base del dibujo que hizo él de la portada de la edición Príncipe de San Juan de la Cruz. Cuando se edita la primera edición de la Subida al Monte Carmelo, hay un dibujo. Yo pesqué ese dibujo. Que es el Cristo, ¿no es cierto? No. ¿Cuál? Camino.
Camilo Espíritu Imperfecto, Camilo Espíritu Errado, Senda Estrecha de la Perfección. Ya. Y traté la música en una noche oscura, esa la tengo escrita entera a coro. Entonces hice un oratorio para 3 guitarras y coro. Ese oratorio se ha estrenado, se ha hecho varias veces y es una cosa muy, muy hermosa. Ahí fue como consolidé mi lenguaje. Escribí después Por los Caminos del Espíritu, otro oratorio. Y muchas obras más, tengo muchas obras de carácter religioso, también de guitarra, tengo 2 cuartetos de guitarra, la misa sinfónica de la dedicación de la Catedral de Valdivia, obras de cuartetos de cuerda, y a mis nietos y a mis hijos. He escrito una colección de música que se llama Arte de Hogar, que cada nieto que nace yo le escribo una canción, en que yo escribo la poesía y la música de acuerdo a la identidad de ese niño. Y esas canciones las cantan mis nietos, cada se reconocen en su canción. Jorge, y entiendo que te has interesado también por la poesía mística y tienes vínculos y relaciones con poetas místicos vivos hoy día. Sí. Esa es otra vertiente tuya. Bueno, pasó eso. Cuando yo estuve en Barcelona me relacioné no solamente con el Monasterio de Montserrat. Tuve amistad con Alfredo Rubio de Castellenas, un gran médico, poeta, filósofo, que escribió una gran cantidad de poesía y sobre todo sonetos, siempre escribió sonetos. Eso me llevó a mí a escribir sonetos también. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es un arte. Pero yo escribo un soneto modificado, más corto, no con los versos tan largos, pero que ¿Ya? tiene la misma estructura rítmica del soneto en cuanto a... 2 cuartetos y 2 tercetos. Exactamente. ¿Ya? Y en base a eso llegué a otros. Por ejemplo, Jaume Aymar, que está de paso aquí en Chile, que también es filósofo, doctor en filosofía, fue decano de la Facultad de Filosofía de la Ramón Llull y sacerdote del mismo grupo de Alfredo Rubio, que también escribe sonetos. Escribe unas cosas maravillosas. Javier Bustamante, muchacho que va a cumplir 50 años, que está escribiendo también una poesía maravillosa. Me acaba de mandar el último libro de poesía que ha escrito. Es un místico laico que vive en el monasterio San Jerónimo de la Murtra en Barcelona, un monasterio del siglo XV. Lleva casi 30 años viviendo allí, con quien fui con él a Montserrat la última vez que fui a Barcelona. Un hombre impresionante. Y esta gente existe, está escribiendo hoy. Y una poesía profunda en lenguaje contemporáneo de su vivencia de Dios. Porque para mí la creación es el acto más hermoso que puede hacer un ser humano. Dios nos hizo el universo terminado. Nos dejó una tarea a nosotros. Y al crear nosotros somos co-creadores. Y es Él que nos inspira la creación, que nosotros con nuestro hoy, nuestro lenguaje, nuestra cultura, llevamos adelante. Cada vez que yo escribo música, la inspiración viene de Dios, no viene de mí. Yo la transformo y la expreso en mi lenguaje, así como la Sagrada Escritura. El autor sagrado, el autor es el Espíritu Santo. Él presta su cuerpo, su cultura, su cosmovisión y escribe con sus palabras aquel mensaje que Dios le traspasó. En la música y en el arte y en la poesía es algo muy parecido. Es Dios que te pone en tu corazón algo que Él quiere que tú digas. Tú pasas a ser un profeta, tu poesía es profética. Un instrumento también. Claro, más que un instrumento, un coautor. Un pequeño Dios, diría Huidobro. El poeta es un pequeño Dios. Es un poquito... pero no pequeño, claro. En el sentido que participamos de la divinidad, pero por participación te lo acepto. Podría ser, después de esta maravillosa conversación que de verdad me ha conmovido escuchar tu historia, la historia de Coaniquem, es una historia épica, un modelo para nuestra sociedad, nuestro país que de repente está tan atrapado en discusiones estériles en vez de colocar la energía, la fuerza. Yo creo que un ejemplo de las nuevas generaciones, las cosas que se pueden hacer desde la sociedad civil, en colaboración con lo público. Coaniquem es un ejemplo extraordinario, maravilloso. Terminar con la música es terminar con el espíritu arriba, lo vamos a hacer como en la época de las tertulias, en este salón de Icare. ¿Podríamos escucharte Sí, tocar? claro, con el mayor gusto. Eso es lo que vamos a hacer ahora y vamos a inmediatamente habilitar el salón de Icare para que nos despidamos con música. Bueno, lo que vamos a ver ahora en el programa es algo inédito en persona. Vamos a ver a nuestro entrevistado convertido en concertista, nos va a tocar música. Las manos del cirujano se convierten ahora en las manos del guitarrista. Estaba pensando, doctor, que todo lo que usted ha hecho, las maravillas que ha hecho, las ha hecho con sus manos. No sé si ha tenido esa capacidad de asombro, el milagro de las manos, que pueden hacer música y sanar a un niño quemado. Los que viven de sus manos y los ricos. Con Sí, Manrique. sí. Bueno, claro, voy a tocar, hablábamos de las tertulias del 900, una obra que es interesante entender que en ese proceso hubo muchas líneas de composición. Una de ellas fue tomar danzas europeas y convertirlas en danzas chilenas. Otra fue tomar trozos de ópera y transcribirlo. Y otras fueron creaciones propiamente hechas en Chile. Esta es una cosa híbrida de Carlos Pimentel, que es genial,
toma la polka, que es una danza polaca que estaba muy de moda, que se bailaba en los salones, y la combina con el paso doble, la marcha. Se llama polka marcha. Por tanto, comienza con tambores, con clarines, y después viene la polka, que tiene una característica que va acentuando el tercer tiempo. Ta, 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 ta. Bueno, entonces vamos a escuchar Y esta polka música, marcha. para que nos imaginemos, cerramos los ojos, estamos en un salón, Un salón, siglo XIX, fines del siglo XIX, Santiago de Chile, Concepción podría ser, exactamente, y la gente está ahí sentada. sentada o escuchando a este profesor, Carlos Pimentel, que escribe esta obra. Este aplauso no es solo esta maravilla de música que acabamos de escuchar, es un aplauso a toda una vida, a esta empresa extraordinaria que es Coaniquem, esta empresa humana que nace desde el espíritu, como lo contaba muy bien usted, doctor, al comienzo. Muchas gracias por haber estado aquí en persona. Creo que lo que hemos conversado es un modelo, es un ejemplo para aquellos que piensan a veces que no se pueden realizar los sueños. Creo que aquí tenemos el desmentido de aquello. Los sueños se pueden hacer en la vida. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en persona. Gracias, Cristian, por crear este espacio de conversación tan amable. Agradezco mucho tu conocimiento, tu poesía, tu relato, tu interés, tu estar aquí y ahora en la entrevista. Gracias, no solamente por mí, sino por todos los que han pasado por esta tribuna. Muchas gracias, doctor. Y nosotros los invitamos el próximo domingo para una nueva conversación, como siempre, con tiempo y en persona, estando aquí, en persona. Gracias por habernos acompañado.